Sí, buenas tardes, estimados y estimadas jóvenes. Voy a hablar sobre el mito de la caverna, o la alegoría, o la parábola también se puede decir. Eh, entonces voy a mostrar una imagen y vamos a ir explicando, ¿no? Yo asumo que ustedes ya leyeron el texto y por lo tanto no vamos a leer el texto porque eso ya lo haría muy extenso. Entonces voy a ir a las principales secuencias y vamos a ir explicando. Recuerden que el mito es un recurso que se usa para explicar hechos pasados, prehistóricos, o sea, antes de la historia, prehistórico, acontecimientos que no se pueden explicar sino en base a narraciones, a representaciones, a un cuento, algo parecido a un cuento, pero el mito no es un cuento, sino que uno puede usar como un cuento, algo parecido a un cuento, pero es para explicar un pasado eh, que no hay otra forma de explicarlo. No se lo puede explicar científicamente. Entonces es una narración. A partir de una narración, parecido a un cuento, se explica el pasado o se explica una realidad. La alegoría es una representación, pero con esa representación explicamos cosas simbólicas, cosas profundas. Bueno, entonces por eso se llama el mito de la caverna, es decir, es una explicación en base a una alegoría, en base a metáforas de una realidad profunda. Recordemos que la filosofía es la preocupación por la realidad última. Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? Esas son preguntas filosóficas, ¿no? Bien, entremos en materia. Voy a compartir entonces ahora. Dentro de la caverna hay hombres encadenados desde niños. Es decir, están amarrados de tal manera que ellos no pueden mover la cabeza. En la pared ellos contemplan figuras, son sombras. Estas sombras, estas figuras, están siendo representadas por hombres que están detrás de un biombo, de un tabique, de una muralla. Como les decía, las cadenas no les deja ver hacia ningún lado, no se pueden mover y por lo tanto solo pueden apreciar las sombras que se reflejan en la pared. El prisionero, porque son como prisioneros, están encadenados, no puede verse a sí mismo, ni puede ver al otro, solo ve las sombras. Esos hombres que están caminando detrás del biombo, detrás de esa pared, de esa muralla, de ese tabique, conversan entre sí y llevan objetos. Y al conversar producen un eco, ¿no? Dentro de la caverna, ustedes imagínense, hay un eco, y las personas que están encadenadas piensan que ese eco pertenece a las sombras que se reflejan en la pared. Esos hombres encadenados, prisioneros, cautivos, tienen por real las sombras de los objetos reflejados en la pared. Para ellos, esa es la realidad, no hay otra. No conocen nada más que eso, porque como les dije, como dice el mito, desde niños han estado ahí. Y Sócrates está conversando con Glaucón, ¿verdad? Y él le pone en una situación para que pueda imaginar este personaje que le escucha, ¿no? Es un diálogo. Uno de ellos, ¿qué pasaría si uno de ellos fuera liberado? Se levanta, puede mover la cabeza, deshacerse de las cadenas y marchar hacia la luz, hacia donde está el fuego, por supuesto, en primer lugar, pero más allá, salir de la caverna. Y salir de la caverna y por lo tanto ver el día. La luz del sol seguramente le lastimaría los ojos, sería encandilado por el fulgor. Entonces él al estar afuera de la caverna pensaría y se daría cuenta que las sombras que veía en la caverna mientras estaba ahí, cautivo, en realidad son cosas irrelevantes, casi unas tonterías, porque esa luz es lo real, le muestra realmente cómo son las cosas. ¿Qué son las cosas? Y se pregunta, ¿qué es lo real?
Bueno, entonces le dolería los ojos, ¿no? Al atreverse a mirar el día, porque no está acostumbrado, en vista de que siempre ha estado en la caverna. Imagínense ustedes, ¿no? Ustedes cuando están en la oscuridad y de repente se enciende la luz, lastima los ojos. Ese hombre es arrastrado por la cueva para ver la luz. Sube, ¿no? Hay una cuesta ahí y se apresta a ver la luz del sol. Y los objetos que el sol refleja, que alumbra el sol, son muy diferentes a las sombras. Pero esto no es una cosa sencilla. Poco a poco tiene que acostumbrarse a ver el día, porque imagínense, nunca ha visto el día. De tal manera que no es una cosa que no es un proceso de habituarse a la nueva realidad. Primero vería el suelo, vería las figuras en el suelo, el sol que se refleja en el agua, hasta que poco a poco se le iría presentando un nuevo mundo y nuevas realidades. Quizás en la noche podría contemplar con un poco más de tranquilidad, porque en el día el sol lastima los ojos, podría contemplar, digo, en la noche el cielo, las estrellas, la luna, pero lo máximo es percibir el sol. El sol, ya no la imagen del sol que se refleja en el agua, sino cómo es el sol en sí mismo. ¿Sería capaz de contemplar el sol? ¿Es posible contemplar el sol? El sol produce las estaciones y gobierna todo el ámbito de lo visible. Se ve toda la realidad. El sol es causa de todo lo que se había visto antes. Es decir, el sol es la verdadera luz, no ese fuego hecho por los seres humanos, con los cuales se reflejaban, se proyectaban las sombras en la pared de la caverna, sino el sol es el fondo, es la causa de todo lo que se puede ver. Entonces este hombre se acuerda de la caverna, ¿no? Dice, ¿qué habrá pasado en la caverna? ¿Cómo estarán mis compañeros de cautiverio? Y se siente muy feliz por el cambio que ha tenido. Pero también el hombre siente compasión por las personas que todavía están encerradas en la caverna. Las personas que están en la caverna piensan que cuanto más conocen las sombras, más saben y tienen poder. Es decir, se engañan, ¿no? Creen que por conocer bien las sombras e identificar bien los ecos que producen estos hombres que manejan objetos, como se ve en la figura, piensan que conoce mucho y que tiene un poder. Y ahí Platón dice, ¿no? Platón está escribiendo este diálogo de Sócrates. Recordemos que Sócrates es el maestro de Platón. Sócrates nunca escribió un libro y todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de Platón, ¿no? Si ustedes escuchan a Sócrates, tomar en cuenta que Sócrates nunca escribió un libro, ¿no? Sino fue Platón quien reproduce estos diálogos de Sócrates, y es una manera como tiene de enseñar filosofía. Muy interesante, ¿no? A través de parábolas, a través de mitos y de diálogos. Por eso es que leer este diálogo es muy, muy interesante y motiva la imaginación. Este hombre que ha salido de la caverna dice, yo prefiero ser pobre, pero conocer la verdad, a ser rico y ser un ignorante, desconocerla. Porque, como les decía, hay muchos hombres que dicen conocer bien las sombras, han estudiado las sombras y se precian de tener un conocimiento superior, pero sin embargo nunca han salido de la caverna. Por lo tanto, ese conocimiento de las sombras, por más profundo que sea, en realidad no vale de mucho, porque no está viendo la verdadera realidad, si se puede decir así. Ahora, si este hombre que ha salido fuera de la caverna, que ha visto cómo es la realidad, ha visto la luz, los objetos bajo la luz del sol, ha visto el sol, si este hombre regresara otra vez a la caverna, igual tendría que acostumbrarse, ¿no? Se ofuscaría. Tendría que tomarse un tiempo también para adaptarse. Es un tiempo largo, adaptarse otra vez a la oscuridad. Así como cuesta adaptarse a la luz, también cuesta adaptarse a la oscuridad. Pero este hombre regresaría a la caverna trayendo un mensaje nuevo. E intentaría que las personas que están encerradas puedan comprender
tal vez les hablaría de lo que existe allá afuera de la caverna, que existe un mundo maravilloso, un mundo de muchos colores, que existe un mundo iluminado, que existe el sol finalmente, que es la realidad última. Pero seguramente se expondría al ridículo. La persona diría, no, este como ha salido de la caverna seguramente se ha vuelto loco ahí arriba, ¿no? O está enfermo. Comenzarían a reírse de él porque no podrían creer, porque es difícil creer en vista de que al estar encerrado toda la vida en la caverna desde niño, como dice Platón, ellos no conocen, no tienen la menor idea, ni siquiera lo pueden imaginar. Por lo tanto, se burlarían de él, lo tomarían como un loco. Y quizás, para que no moleste más, porque seguramente este hombre que ha visto el sol intentaría liberarles de las cadenas. Pero como lo consideran un demente y un molestoso al último, quizás lo matarían, para que ya no fastidie más. Tal vez es peligroso romper esa falsa realidad que los seres humanos tienen dentro de la caverna. Es bueno liberarlos. ¿Por qué la gente quiere seguir presa y no liberarse? Ahora, salir de la caverna implica un dolor, implica sufrimiento. No es una cosa necesariamente alegre, ¿no? Que uno dice, pucha, adquiero un conocimiento y qué feliz, ¿no? Adquirir un conocimiento de la verdad es lo que nos sugiere Platón, ¿no? Tomando este diálogo de Sócrates y Glaucón. Adquirir la verdad puede ser un proceso doloroso, puede ser un camino difícil, puede ser que las demás personas no te entiendan. Entonces, la caverna es la prisión. La luz del fuego es una vista parcial de la realidad. Todavía no se ha llegado al conocimiento completo, que es la luz del sol. El ascenso, es decir, salir de la caverna, salir por esa escarpadura fuera de la caverna, significa el camino que realiza el alma al ámbito del conocimiento. Porque la filosofía de Sócrates es una filosofía del conocimiento. Ese conocimiento que nos dan las sombras, el fuego, esas figuras que esos hombres cargan, en realidad es un conocimiento sensible que no prevalece. Pero el conocimiento del alma nunca se destruye. Es el conocimiento del bien que representa el sol. Es la idea suprema. El bien son las cosas rectas y las cosas bellas. El bien es bello. El bien es la verdad, es la inteligencia. Eso más o menos es lo que está representando, está siendo representado en el mito de la caverna. La creencia, ¿no? Las conjeturas que se hace, incluso, bueno, las creencias que tienen los seres humanos, es un avance más hacia el conocimiento de la verdad. Pero no lo es todo. Ahora, la opinión común del pueblo, de la gente, lo que en griego le dicen doxa, es un conocimiento también aparente. Entonces, la opinión común es el doxa. Después, la creencia, así como creían los presocráticos, no, los presocráticos son los que, aquellas postulaciones antes de Sócrates, que decían, no, la realidad última es el fuego, la realidad última es el aire, la realidad última es la tierra, la realidad última es una energía que se llama apeirón. Siempre buscaban, ¿no? ¿Cuál es la realidad última? El arjé, ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿No? ¿De dónde vienen? Vendrán del fuego, vendrán del aire, vendrán de la tierra, vendrán del agua, vendrán de una energía que no se puede definir, vendrá del logos, la palabra creadora. ¿De dónde viene la realidad? Se preguntaban. Pero después Sócrates comienza a decir que las cosas vienen de la idea suprema, que él lo simboliza con el sol. El sol es un símbolo
de la idea. Para llegar a la idea es un viaje a través del conocimiento, ¿no? Se supera la opinión común del pueblo, la opinión común de la gente que todos tenemos, esa opinión, ¿no? La mera opinión, la doxa. Después se pasa al pistis, que es la fe, las creencias, que no tienen, que no exigen pruebas, solamente creencias. Pero después viene, y que esto es lo máximo, donde quiere llevar a sus discípulos Sócrates, la epísteme, la epísteme. De ahí viene la palabra, ¿no? Epistemología, que es el estudio del conocimiento, cómo se llega a conocer. Entonces la epísteme es cuando uno se sale de la cueva y logra ver el mundo de las ideas, y la idea suprema que es el sol. Y a eso, dice Platón, ¿no? Citando a Sócrates, se llega con la razón, y no solamente con los meros sentidos, sino, es decir, y no solamente con los sentidos, se llega con la razón, porque puede ser que los sentidos nos engañen. Entonces, a ese conocimiento se llega con la razón, con la capacidad de abstraer, bueno, por ejemplo, las matemáticas son un conocimiento previo que ayudan, que pueden ayudar a conocer, pero no se queda ahí, hay que llegar a lo que en griego dicen, ¿no? La noesis, es decir, al conocimiento supremo, la noesis, una intuición intelectual. Es el ideal del bien, la verdad y la justicia. Bueno, y eso se llega también en la metodología que usa Sócrates, es el diálogo, ¿no? Este diálogo, que es la dialéctica. Es decir, acuérdense ustedes que Sócrates planteaba una metodología filosófica que se llama la mayéutica, que significa que él decía, ¿no? Que todos los seres humanos han tenido una vida anteriormente, y porque él creía en la reencarnación, y solamente que él no se acuerda, pero él tiene un conocimiento por su vida anterior, ha aprendido cosas anteriormente, en su vida anterior, por supuesto, pero ahora no se acuerda. Entonces hay que hacerle recordar. Y él decía, la mayéutica, él lo tomó de las parteras, es decir, las parteras ayudan a que los niños nazcan, ¿verdad? Ayuda a parir. Entonces él decía, el filósofo es como un partero, debe ayudar a parir las ideas, ¿no? En base a preguntas. Él preguntaba a los hombres y mujeres, hombres generalmente, hombres comunes del pueblo, que aparentemente eran ignorantes según el saber oficial, y en base a la pregunta él extraía de ese hombre el conocimiento. Y él decía, ven, yo le pregunto y este hombre sabe, ¿verdad? Entonces, y ya para terminar esta última parte, que quiero señalarles, Sócrates creía en que los seres humanos tenían una vida anterior, que a causa de un mal que han cometido, lo que en la cultura cristiana se llamaría a causa de un pecado, han sido arrojados a la tierra y han olvidado la vida anterior. Entonces, este proceso de salir de la caverna, de a través de la razón llegar al conocimiento, a la epísteme, es un regreso al lugar de donde ellos habían venido antes. ¿No? Es como podemos decir, es como una restauración de su vida. Y ese es el destino, ese es el objetivo del ser humano, poder regresar otra vez al mundo de las ideas. Se le llama idealista porque, bueno, para Platón las cosas que vemos, la mesa, la computadora, podría ser los lápices, son copias. Estas cosas en realidad son copias de un original, ¿no? Cuando uno saca una fotocopia, ¿verdad? De un libro, el libro sería el original y hay fotocopias. Entonces, todas las cosas que vemos son copias en realidad, porque el modelo original está en el mundo de las ideas. De ahí han sido copiadas. Por ejemplo, el artesano que va a hacer una mesa, o mejor dicho, el carpintero, bueno, el artesano también puede hacer alguna figura, ¿no? Pero el carpintero que hace la mesa, antes la mesa está en su cabeza, y luego y luego fabrica la mesa, ¿verdad? Entonces primero está entonces el mundo de las ideas, y a partir de ahí sale las copias de las ideas, que son las mesas. Ahora puede que las copias varíen, pero al final siempre hay un modelo original desde donde se saca
las cosas para hacerlas, ¿no? Y todo es, hay otro mundo, digamos, un mundo que no es este mundo, y este mundo es una copia de ese mundo ideal, ¿verdad? ¿No? Este mundo es una copia de un mundo ideal que postulaba Sócrates, ¿no? Por eso es el mundo de las ideas. Y poder alcanzar a ese mundo, eso es como les decía, el conocimiento supremo, y por lo tanto es la belleza suprema, es llegar a conocer el sol. Actualmente estaríamos en una caverna, actualmente estaríamos en ese proceso de conocer la verdad, o estaríamos conforme con el mundo que tenemos, con lo que nos dicen los medios de comunicación, con lo que nos dice la televisión. ¿No nos estarán manipulando también? El pensamiento crítico nos libera. Un gran abrazo, cuídense. Saludos.